Entonces, aquí hay un cuadro donde hablamos un poco de los requerimientos de energía y proteína en ovejas de 50 kilogramos de peso. No, este cuadro es para ovejas de 50 kilogramos de peso vivo, considerando que más o menos es el común de las ovejas que podemos tener. Si tuviéramos una oveja de 70, 80 kilos, esos requerimientos pueden cambiar, ¿no? Entonces para mantenimiento necesitamos 1.75 megacalorías de energía por día y 69 gramos de proteína cruda, ¿sí? Es decir, de proteína tal cual está. Y la energía 1.75, casi no tendríamos problemas. El ensilado puede tener esta capacidad de cubrir esto. Tal vez en proteína estaría muy bajo, pero bueno, con muy poquitas situaciones podríamos subsanarlo. En el último tercio de gestación, vamos a ver que los requerimientos incrementan. Fíjense, la energía sube casi una megacaloría, ya 2.76. Aquí ya obligamos, con esto casi con puros forrajes tenemos 2.76, ya obligamos a incluir grano en la dieta. Con una gestación doble se va a 3.5, es decir, doblamos la energía que se ocupa de mantenimiento, ¿verdad? Y con una gestación triple obviamente se incrementa. Tal este 4.3 ya no solamente necesitamos granos, sino algún aporte de más energía como puede ser pan, como pudiera ser algo de grasa. Dado que tenemos una situación, cuando el feto o los fetos están creciendo, van a aumentar en tamaño, no solamente el feto, también el útero va a incrementar, o la matriz va a incrementar en tamaño. Eso genera que la oveja va a tener un límite en crecer el tamaño de la panza. Obviamente le va a tener que restar espacio a otros órganos. Y hay otro órgano que es muy grande que va a tener que ceder parte de su espacio, que es el rumen. El rumen es donde va a recibir la oveja todo lo que consume y lo va a almacenar para comenzar el proceso de digestión a partir de la rumia y la degradación y la digestión de esos elementos. Si nosotros tenemos que hacer cambios en esta parte de la gestación, es porque los fetos y el tamaño del útero le va a restar tamaño al rumen. Por lo tanto, el rumen va a estar limitado en su capacidad para almacenar alimento y tenemos un doble reto, dar un mayor contenido de nutrientes con una capacidad reducida de ingestión de alimento. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar alimentos que tengan mucha agua, cambiar alimentos que tengan mucho volumen por alimentos con menor volumen y una mayor concentración de nutrientes, lo que se llaman alimentos concentrados. Entonces, tenemos que bajar un poquito el aporte de forrajes para dar alimentos concentrados, cuando queremos tener un buen aporte de nutrientes en condiciones de gestación. Pero sobre todo, esto se vuelve una situación muy importante en hembras con gestaciones dobles y gestaciones triples. Vamos viendo en el caso de energía, es un problema. Ya vimos que ya no solamente son forrajes y la incorporación de granos, sino que también tenemos que aumentar la cantidad de energía que estamos dando, que a lo mejor ya tenemos que incluir un poquito tal vez de pan o tal vez de grasas. En el caso de la proteína, la situación todavía es más crítica, porque la proteína es la parte más cara de la dieta. La energía es relativamente barata, pero la proteína es la parte más cara de la dieta. Vamos a ver cuánto cuesta. Bueno, hay diferentes tipos de ingredientes para las dietas. Por ejemplo, el maíz es un elemento energético. El grano, como cualquier grano de cereal, es un elemento energético. ¿Cuánto cuesta un kilo de maíz? 4.5, 5 pesos el kilo. Vamos a ver un elemento que aporte proteína, como la pasta de soya. ¿Cuánto cuesta la pasta de soya? Entre 9 y 10 pesos. Para que se den una idea de la diferencia entre el costo de la energía y la proteína. Sin embargo, utilizar una gran cantidad de energía, pues lo que sin aportar proteína, lo que vamos a hacer es que los animales estén creciendo en tamaño por la proporción de grasa que van a acumular en las reservas. No va a ser tanto músculo, que realmente el músculo es la parte donde realmente se va a tener la mayor cantidad de reservas corporales. Va a ser grasa. Y la grasa puede ser benéfica, pero en ciertas condiciones puede tener algunos problemas en la salud de los animales. Entonces, la cantidad de proteína que se va a dar para mantenimiento, 69 gramos, pues realmente no es, para los rumiantes no es mucho. Sin embargo, cuando hay una gestación simple, va a pasar a 126 gramos por día.
Es decir, si está consumiendo 2 kilos, son 126 entre 2000. Estamos hablando casi del 7% de proteína, ¿verdad? No es tanto problema. Cuando pasamos a una gestación simple, estos 69 gramos van a subir hasta 126, casi va a llegar al doble, casi va a llegar al doble, pero se va a más del doble de lo de mantenimiento cuando se va a una gestación doble y todavía peor cuando vamos a una gestación triple. Es por eso este reto en el último tercio de gestación, dado que son dietas que van a ser más caras, por una parte, y que si nosotros limitamos ese contenido de proteína y de energía, entonces el tamaño del nacimiento de los corderos, se va a ver limitado y obviamente al estar limitado, pues vamos a limitar el desarrollo posterior que puedan tener. Entonces, durante el periodo de lactancia, cuando revisamos el NRC, que es las tablas donde vienen todos los requerimientos, dice, ¿qué tanto estás dispuesto a perder de peso en tus ovejas por día? En este caso escogimos que perdieran únicamente 16 gramos por día. Entonces tenemos que incorporar 3 megacalorías de energía metabolizable por día. Ya tenemos que hacer uso de grano y de todas maneras van a perder peso. Y 177 gramos de proteína, fíjense, incluso se incrementa la proteína necesaria, a pesar de que va a estar perdiendo peso, se incrementa la cantidad de proteína más que si tuviera una situación de un parto triple. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en este caso ya no tenemos la restricción de el tamaño del rumen. Ya podemos hacer un uso de una gran cantidad de productos que pudieran tener más volumen para aportar este tipo de situaciones. Entonces, de todas maneras, estamos viendo pérdida de peso y estamos viendo necesidades más elevadas. A la mitad de la lactancia, ya sin pérdida de peso, estamos hablando de 2.68, ya bajamos la cantidad de energía y también la de proteína empieza a bajar, pero ya no tenemos pérdida de peso. ¿Qué es lo que sucede en estas etapas fisiológicas? Si nosotros no manejamos una buena dieta durante el periodo de lactancia, nuestras ovejas se van a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo en condición corporal. Y entonces cuando destetamos, tenemos ovejas que quedaron muy flaquitas, que se acabaron prácticamente sus reservas corporales. Si nosotros dimos una dieta donde no se balanceó adecuadamente la energía con la proteína, entonces esas ovejas van a tener una gran cantidad de deposición de grasa. Esa grasa, al haber la necesidad de remover esas reservas por la pérdida de peso durante el periodo de lactancia, las ovejas comienzan a degradar esa grasa. Obviamente, por una parte va a haber un aporte de energía importante, pero por el otro, el producto de desdoblar esa grasa va a ser un producto que se conoce como cuerpos cetónicos y entonces nos puede llevar la acumulación de esos cuerpos cetónicos a que los animales puedan tener alteraciones, primero de comportamiento, porque va a afectar ciertas partes en el cerebro donde van a andar los animales caminando como si estuvieran borrachos, como si estuvieran un tanto intoxicados, posteriormente quedan postrados y si no los atendemos, puede haber la muerte de esos animales. Esa alteración metabólica se conoce como cetosis. Los cambios que se tienen que hacer durante este periodo de lactancia o desde el último tercio de gestación, los cambios no los podemos hacer tan bruscos. No podemos pasar de las dietas en forrajes, como lo estábamos comentando en la parte de mantenimiento, a incorporar granos o dietas altas con alto contenido de energía de manera rápida. Tenemos que adaptar a las hembras, tenemos que adaptar a los animales. Hay que recordar que el rumen es una cámara de fermentación. Los rumiantes, como son las ovejas, las cabras, son animales que tienen un tipo de digestión microbiana. Ellos dependen de microorganismos en el rumen para poder degradar todos los componentes que les estamos dando. Por lo tanto, los cambios en la dieta deben de permitir cambios en el tipo de microbios que tienen en el rumen para degradar los forrajes o los ingredientes de la dieta. Normalmente para degradar los forrajes se utilizan un tipo de microbios que son los protozoarios. Para degradar el grano utilizan un tipo de microbios que son las bacterias, principalmente bacterias lácticas.
de tal manera que tenemos que adaptarlos de manera paulatina, si no podemos incrementar la cantidad de grano, las bacterias van a empezar a hacer su trabajo de manera muy fuerte y van a producir una gran cantidad de ácidos, lo cual nos genera una alteración que se conoce como acidosis, que también puede ser perjudicial para la salud de los animales. En el caso de los machos, es otra situación muy importante. Tenemos ciertos aportes de energía que no se incrementan mucho, ni tampoco los de proteínas se incrementan mucho, pero sí tenemos que hacer una situación muy puntual con los machos, dado que vamos a verlo durante la plática de manejo reproductivo. Si no hacemos esos cambios, pues la eficiencia de los machos va a ser un poco limitada y entonces la respuesta en crías nacidas va a ser. Entonces, en mantenimiento, pues no hay funciones básicas, como decíamos, respirar, movimiento, regular su temperatura corporal, no existen limitaciones y la alimentación puede ser de bajo costo. Aquí sí podemos utilizar dietas de mínimo costo. ¿Cómo saber si el aporte de nutrientes es el adecuado? Hay una situación que se llama condición corporal, que es la cantidad de reservas corporales que va a tener una oveja para estar flaca o para estar muy gorda. Entonces, en la escala que se generó hace mucho tiempo, da una escala de 0, que ya prácticamente es muerte por inanición, pero de 1 a 5, donde 1 estamos hablando de animales sumamente flacos, que se le ven las costillas, casi los ponemos a contraluz y podemos ver el esqueleto completo, ¿verdad? Y 5 son animales sumamente obesos. Esta condición es muy difícil la que podemos encontrar, a excepción de animales que son preparados para pista y para animales que van para exposiciones, son los que a veces los llegan a llevar un poco más obesos, casi en un grado 5. ¿Cómo determinamos la condición corporal? Hay mucha gente que se avienta la puntada de determinarla a simple vista. La manera correcta es palpando, tocando con las manos la parte del lomo que está entre la última costilla y los huesos de la cadera. Y vamos a sentir en todo esto las partes de las vértebras, ¿sí? Tanto el huesito que sube, que es el proceso espinoso, como los procesos los huesitos que están hacia los lados, que son los procesos transversos. ¿A qué vamos a referir como condición corporal? La cantidad de músculo y grasa que esté puesta en esto. Eso nos va a permitir sentir de manera más fácil o sentir menos tamaño de estos procesos. A medida que vamos aumentando la cantidad de músculo, pues se va sintiendo cada vez menos los procesos. Cuando llegamos a una condición de 3, se siente únicamente la punta de los huesos y muy poco la separación entre esos huesos. Cuando ya no sentimos nada de los huesos, quiere decir que pasamos a una condición ya arriba de 4, donde no solamente es músculo, sino tenemos una gran cantidad de grasa que está cubriendo toda esa parte, ¿sí? Entonces, preparación de las hembras es importante considerar. Si está en la condición corporal muy abajo, debemos de hacer una suplementación nutricional que se conoce como flushing, donde vamos a dar un aporte extra de nutrientes. Importante, si aplicación de selenio en la mayor parte de las regiones del país. Condiciones sanitarias, ¿cómo están? Necesitan desparasitaciones, necesitan aplicación de vitaminas, ¿qué es lo que ocupan? Durante el empadre debemos generar cambios. Si las ovejas están muy delgadas en una condición corporal de 2 o tal vez menos, tenemos que hacer cambios en la condición corporal, de tal manera que esos cambios en condición corporal van a llevar cambios en la cantidad de óvulos liberados y en la frecuencia de los ciclos, ¿sí? Y eso va a estar relacionado con porcentajes de fertilidad mejores. En los sementales, el estado nutricional afecta el tamaño testicular. Si nos afecta el tamaño testicular, es decir, si están desnutridos y tienen menor tamaño de testículos, va a haber una menor producción de espermatozoides y menos capacidad de esos espermatozoides para fertilizar. Aquí es un poquito de la interacción nutrición-reproducción. Es en un trabajo que hicimos hace ya algunos años, inseminamos algo así de 3.500 ovejas en diferentes rebaños. Y entonces, en ese tiempo teníamos una situación de que las ovejas tenían que estar en una condición corporal de 3 para que las pudiéramos trabajar en inseminación artificial, en diferentes rebaños, ¿verdad? Y
nos pusimos muy estrictos. Hubo alguno que por ahí nos dijo, no, ¿sabes qué? Ya llegamos para inseminar, ¿sabes qué? Yo no les di nada, llegamos y las ovejas estaban sumamente delgadas y dijimos, bueno, pues vamos a inseminar a ver cómo nos va. Al regresar a verificar qué tanto habían quedado de gestaciones, empezamos a encontrar resultados muy diferentes y empezamos a hacer algunas relaciones entre la condición corporal que encontrábamos en los rebaños y la fertilidad. Encontramos que en condiciones donde la condición corporal estaba de 2.5 más, la fertilidad subía y era una gráfica que llevaba una relación bastante bien hasta que llegamos a esta situación donde en una condición corporal de 2 y una fertilidad arriba del 80% y dijimos, ¿qué pasa ahí? Hay rebaños que durante todo el tiempo han estado adaptados a un mal manejo alimenticio y esos animales se han adaptado a tener ciertas condiciones de condición corporal. De tal manera que en el momento en que ven la oportunidad de mejorarla, inmediatamente tienen una respuesta favorable tanto en fertilidad, no tanto en prolificidad. Sin embargo, bueno, estos animalitos normalmente nos van a dar, estas ovejas, nos van a dar corderitos que van a tener peso al nacimiento de 1.5, 1.8 kilos y una sobrevivencia sumamente mala y básicamente no hay producción de leche. Entonces tienen una muy buena fertilidad, pero la sobrevivencia de sus corderos no es nada buena. Entonces, también observamos que los cambios en condición corporal posteriores al empadre afectan de manera determinante la implantación del embrión y asegurar la gestación. En el último tercio de gestación ya hablamos un poquito del crecimiento del feto y de las necesidades que tenemos para cubrir los requerimientos de crecimiento y lactación. Esto, bueno, pues ya lo explicamos, nada más algunas situaciones. A partir del día 60, la placenta ya creció casi todo lo que iba a crecer y para el día 100 es cuando empieza el crecimiento exponencial del feto. Es lo que tenemos que verificar al momento de comenzar la suplementación de esos animales. Al día 100 es cuando tenemos que empezar esos cambios en las estrategias de alimentación para asegurar una buena producción de leche y corderos de buen peso al nacimiento. Para que nos demos una idea, si tenemos una gestación de 70 días, un útero gestante va a pesar, con un solo cordero va a pesar 1,5 kilos, con una gestación doble va a pesar 2 kilos, al día 100 va a pesar 3 kilos y 5 kilos, llegando a pesar un útero con una gestación doble hasta 14.5 kilos, para que se den el tamaño del útero que vamos a tener. Pasó de pesar 2 kilos a pesar 14.5 kilos. Imagínense toda esa masa, cuánto va a requerir de nutrientes para llegar a ese tamaño. Y la comparación aquí fue con trabajo de inseminación artificial. En Hampshire, ¿cuánto incrementamos? 5.6, 6.1, 5.6 veces el peso al nacimiento con respecto al peso al destete a los 60 días. Por eso les digo que es importante, por cada kilo al nacimiento, incrementamos 5 o 6 kilos el peso al destete. Eso en términos de dinero, pues es mucho. Obviamente tenemos que tener los suficientes cuidados al parto, principalmente para llevar a cabo esta parte, que es el reconocimiento de la cría y se genere este vínculo madre-cría que va a ser indispensable para el recién nacido.